Hola, yo soy Julio y voy a hablar con ustedes sobre escalabilidad, pero antes de trabajar en AWS estoy a cargo de desarrollo. Trabajaba antes en una pequeña empresa que tuvo que pasar por este proceso y hoy soy fundador de una startup que está pasando por este proceso y creo que muchos de ustedes van a estar en algún momento de esta jornada entre el primer usuario y el 10.000.000, que es de lo que vamos a hablar hoy, cuáles son las arquitecturas y patrones que vemos en la escalabilidad para grandes volúmenes. Y la pregunta que vamos a contestar es esta: ¿cómo escalar del primer usuario a el número 10 millones sin desperdiciar recursos, sin gastar, sin tirar dinero a la calle? Y la primera pregunta que hay que dejar claro es: ¿con cuánto tiempo queremos hacer esto? ¿En cuánto tiempo queremos hacerlo? Porque hay algunas aplicaciones como Animoto que tienen una característica muy específica. Por ejemplo, de creación de vídeos, donde lanzaron una aplicación en Facebook y tuvieron que crecer más de 3.500 instancias en menos de 3 días. No es ese el tipo de escalabilidad que yo estoy mencionando ahora. Quería hablar de productos como Netflix, que a lo largo de los años, para aquellos que no conocen Netflix, se fundó en el 97 y solo en el 2007 empezó a hacer streaming. Antes se enviaban las películas en sobres como estos y ahora tiene 4 millones de usuarios en todo el mundo. Crecer y acomodar cada vez más usuarios, que probablemente es lo que van a encontrar en escenarios más realistas, es de lo que queremos hablar hoy. Y la primera pregunta generalmente es: ¿la escalabilidad es manejada por AWS o por el cliente? Para entender esto hay que saber un poco sobre la infraestructura. Creo que ustedes deben haber visto estas diapositivas en todas las presentaciones hoy, así que no voy a entrar mucho en detalle. Como ustedes saben, AWS está compuesta por regiones donde ofrece todos sus servicios, y los datos y servidores de ustedes nunca salen de una región sin que ustedes explícitamente nos lo pidan. Y en esas regiones ustedes cuentan con zonas de disponibilidad, conjunto de data centers dentro de estas regiones. La escalabilidad del servicio depende de cuál es el alcance de ese servicio. Para que el servicio, donde tiene un alcance global como CloudFront, que es nuestra distribución de contenido, o el servicio de DNS, esos son totalmente administrados por AWS y no tienen que hacer nada en términos de escalabilidad. Cuando el alcance es regional, como S3 o Diamond DB, Amazon también se ocupa por eso. En algunos casos va a responsabilizarse Amazon, pero con picos o algún evento que están esperando en su empresa, un Black Friday, por ejemplo, en Navidad también, se puede pedir que AWS les ayuden con los balanceadores dependiendo de lo que necesitan, pero en temperaturas o condiciones normales ustedes no necesitan decir nada y va a funcionar solo, y la escalabilidad es de responsabilidad de AWS. Aquellos servicios en la zona de disponibilidad tienen como RDS o S2, ustedes tienen un papel muy importante. Si usan una instancia es un precio, si usan dos es dos veces el precio, tres veces el precio. En el RDS ustedes eligen si quieren replicación o no, y cada uno de esos modelos va a tener su precio asociado. En estos servicios generalmente la escalabilidad depende mucho de ustedes y de la arquitectura de las aplicaciones también. Cuando yo hablo de zonas de disponibilidad, hay que entender que es un conjunto de data centers dentro de una región con una baja latencia entre ellos, generalmente menos de 2 milisegundos. Eso es muy diferente que de un data center tradicional. Para los que quieran saber más, no podemos volver atrás. Esa fue la presentación anterior, pero pueden ver las diapositivas. Innovación en escala en AWS, donde hablamos desde la perspectiva global, cómo funciona la infraestructura, hasta el nivel de placas de red, servidores físicos, etcétera. Pero no es muy relevante para
la escalabilidad y las aplicaciones que ustedes tienen. Para ustedes, generalmente empiezan preguntando, el interés suele ser, ¿por dónde empezar con AWS? Y claro, es muy común saber, va a haber autoscaling. Con la primera arquitectura, el primer día ya piensan, ay, autoscaling. No, tranquilos, va a haber autoscaling, pero en la primera arquitectura probablemente no lo necesiten. Probablemente van a crear un banco de datos en la misma instancia del servidor web con las herramientas de administración de la forma en que lo hacen en la máquina de desarrollo, el Elastic IP y el DNS en Amazon Route 53. Es todo lo que necesitan para empezar. Es una arquitectura muy sencilla para el desarrollador o para pocos usuarios. Es más que suficiente. Pero sabemos que todo tiene su límite y en algún momento vas a querer atender a más usuarios. Y en ese momento es importante pensar que la escalabilidad vertical es una alternativa. Y es una alternativa más sencilla en vez de usar... se pueden usar una T2 Medium o S3 y ahí cada aplicación elige la familia de instancias que es más adecuada. Si la aplicación es más intensiva, High I/O, si es más en CPU, la C3, C4, hay que hacer una prueba con diferentes tipos de instancias para ver dónde hay mejor escalabilidad. La mayor instancia que ofrecemos ahora tiene 244 CPUs, 48 teras de disco, pero tenemos en algún momento que pensar en una arquitectura mejor, porque esa última instancia que tenemos es un punto único de varios tipos de fallos que pueden pasar cuando solo tenemos un elemento. Además de los temas de desempeño, competencia de servidor, contención, carga de CPU, tenemos que siempre pensar que del punto de vista de disponibilidad eso no es bueno. Cuando hacemos arquitecturas más elaboradas, empiezo a dar opiniones. Y yo no quiero generar un flameware. Entonces, aquí estamos solo hablando de casos generales. Yo sé que hay excepciones, pero vamos a pensar en las recomendaciones que generalmente son buenas ideas. Cuando ustedes tienen más de un usuario y algunas decenas, si están mostrándole este software al equipo y desarrollando esta idea mejor, la primera cosa que la persona hace generalmente es separar la camada de banco de datos y de aplicación y dejar eso que se escalen, que hagan una escalabilidad solas, porque el banco de datos es generalmente vertical y la aplicación en general es una escala horizontal agregando más y más servidores. Y este servidor de banco de datos es mejor empezar con un banco de datos relacional. Todos conocen hoy los productos NoSQL que vinieron a solucionar muchos temas difíciles de escalabilidad, pero con una curva de aprendizaje. O es mejor asumir la curva de aprendizaje y mejorar en la escalabilidad. Nosotros sugerimos que prefieran empezar con SQL porque es un modelo más establecido, más maduro, tienen mucho código, comunidad, años de patrones y conocimiento sobre esta plataforma. Hay muchos productos, desde los tradicionales, Oracle, SQL, Aurora, Diamond, y muchos otros bancos de datos que ustedes pueden utilizar. Y probablemente no van a romper este banco, no va a dar quiebra con tan pocos usuarios, pero si tienen páginas y páginas no hay mucho que hacer y sí, pueden quebrarlo con 10 millones de usuarios, pero en condiciones normales el banco lo aguanta. Y este tema del Big Data es relativo. Si ustedes piensan que las instancias ganadoras ofrecen hasta 244 gigas de memoria, los terabytes de datos que creían que eran Big Data a veces caben en la memoria. Es muy importante considerar si sus datos realmente son tantos como para decir que yo realmente necesito salir de este otro mundo. Y en algunos casos sabemos que es necesario. En algunos casos necesitaríamos empezar con no SQL, como con datos no relacionales. A veces no es cuestión de desempeño o de escalabilidad, sino una cuestión de que el modelo de documentos es más adecuado para su aplicación.
una muy baja latencia, banco de datos sin un esquema o volúmenes muy grandes de verdad o ingestión de eventos complejos en tiempo real que a veces necesitan un no SQL. Entonces, obviamente, no es en todos los casos que hay que empezar con un SQL, pero en general es una buena idea. Y cuando uno empieza con un SQL y banco de datos relacionales, ayuda mucho sacar esta carga de administración. Cuando uno usa el SDS, en vez de uno instalado en la mano en el S2, ya se gana la instalación, la configuración de backup, de monitoreo, de seguridad, de actualizaciones, de muchísimas cosas que generalmente darían un dolor de cabeza. Así que es muy buena usar el IDS, pero todavía no tenemos la solución para el problema de disponibilidad. Aquí ya tenemos una escalabilidad mejor, podemos atender más usuarios, digamos centenas de usuarios, pero es difícil ver el tema de la escalabilidad de esta aplicación. Para eso necesitamos usar una zona más de escalabilidad. Es difícil alcanzar más que 3 nueves, 4 nueves de disponibilidad en una única zona de disponibilidad o en un conjunto local de data centers. Cuando uno usa multi-AZ, se asegura que, mismo que una zona de disponibilidad tenga problemas, o sea, misma que haya un ataque de zombies en San Pablo, ustedes van a poder usar la otra región. Es muy importante usar esta arquitectura multi-AZ. Y cuando se establece la cuarta arquitectura, uno alcanza hasta decenas de miles de usuarios con una arquitectura como esta. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún punto único de fallas. Ningún elemento de este diagrama tiene un único elemento de falla. El Elastic Load Balancer ya es un balanceador con redundancia. El RDS se puede provisionar con un multi-AZ. Cuando se marca esta opción, ya crea dos instancias en áreas separadas, configura la replicación sincronizada entre las instancias y un firewall si hay fallas. Y esta arquitectura, uno llega a ella más rápido y se queda más tiempo en ella, probablemente. Pero llega un momento en que ya no es tan suficiente, generalmente por problemas de desempeño. Llega un momento en el que tu aplicación va a tener patrones de lectura y de escritura diferentes. El propio banco de datos, por ejemplo, no quiere escalar las lecturas y escrituras de manera distinta. Y el mecanismo más importante para hacer eso son las réplicas de lectura. Usándolas, ustedes pueden leer las copias y escribir en la llave maestra, en la copia maestra. Y eso alivia mucho el banco de datos y también permite que escales la lectura de forma horizontal y la escritura de forma vertical. Claro que hay algunas consideraciones, siempre hay que recordar que la replicación entre el primario y el secundario es síncrona y la replicación para las réplicas de lectura son asíncronas. Puede estar un poco retrasado con relación al modelo maestro. Por ejemplo, si hay una lista de países, ciudades, puede haber un pequeño retraso, pero a veces al cobrar en la tarjeta de crédito algo más crítico, se puede también leer de la fuente primaria maestra. Pero las réplicas de lectura en todos los casos son súper importantes para escalar y es por eso que decimos que se puede ir muy lejos con un banco de datos relacional y no se va a romper este banco con 10 millones de usuarios. Se puede tener una replicación y lectura en una escala muy grande. Pero claro, a medida que la cantidad de usuarios va aumentando, tenemos que preocuparnos con varios temas como eficiencia y desempeño. Y vamos a hablar de 3 cuestiones para la sexta arquitectura. La sexta arquitectura, la idea de ella es aliviar la carga de esos componentes. Vamos a agarrar todo lo que están en los elementos que mencionamos y vamos a dispersarlos en otros servicios que ya administran eso de forma mejor. Vamos a almacenar el contenido estático en el Amazon S3, vamos a mover las sesiones HTTP al Amazon Elasticcache y distribuir el contenido por el CodeFront.
En nuestra aplicación hasta ahora teníamos solicitudes recibidas y para que sea estático o dinámico el contenido, o sea JavaScript, imágenes o PI que van a conectar con el banco de datos, todo eso pasaba por el mismo LB y por las mismas instancias. Una forma muy eficaz de reducir la carga de los servidores es pasar el contenido estático por S3. El S3 puede almacenar los archivos de la aplicación, HTML, JavaScript, las imágenes de usuarios como avatares, informes, datos generales, todo lo que es estático se puede almacenar con muchísima seguridad y disponibilidad en el S3, y aquello que realmente tiene que estar en un banco de datos como las APIs pasan por el balanceador de cargas, instancias y banco de datos. Pero ahí ya sacan una gran parte de carga de la aplicación y también tiene un impacto de costo importante en esta arquitectura, que es como los contenidos estáticos están en el S3, no se pagan 0,08 centavos por tráfico de gigas. Una preocupación común cuando se usa este tipo de arquitecturas es el desempeño del S3. Este es un benchmark muy interesante. El autor escribe un programa de benchmark y pone los resultados y describe que hasta 1 giga por segundo puede alcanzarse en una única máquina contra el S3. Eso muestra que probablemente es mucho mejor del punto de vista de latencia usar el S3 que ir al S2, rodar el disco, etcétera. Y tenemos un servicio de caché y memoria que se puede usar con Redis o Memcached para sacar cualquier información, sean datos de HTTP o consultas comunes, para un caché y memoria. Puede ser un caché local o del disco con replicación y persistencia. Tenemos una biblioteca que ayuda a desarrollar aplicaciones con descubierta del cluster. Y si movemos las sesiones de HTTP a Elasticache y las partes más comunes a Elasticache, puede ser una instancia menor. Y aquella instancia que antes necesitaba ser una C3 para atender esas consultas, a veces puede volver a ser una T2 o algo por el estilo. ¿Qué más? El DynamoDB también tiene un papel importante aquí porque también puede usarse para aliviar la carga, pero normalmente para aliviar la carga del banco de datos. Aquella tabla que te da dolor de cabeza, si ustedes paran para pensar en un banco de datos relacionado a sus aplicaciones, probablemente es una tabla, es una o dos tablas las que le dan dolor de cabeza, no todas. Aquella de eventos, documentos, aquella que crece y rápido. Esa es la que da dolor de cabeza y es una buena idea llevarla al DynamoDB porque ahí pagan por el posicionamiento y pueden decir cuántas lecturas escritas quieren y el Dynamo va a dar el nivel de paralelismo necesario para mantener esos parámetros que definió. Independientemente de la cantidad de datos que hay, igual que con el S3 no hay que provisionar el volumen del Dynamo, se va a acomodar y siempre manteniendo el consumo que usted especificó. Todo está basado en discos SSD, admite documentos JSON, ítems hasta, 400 KB. Muchas veces está todo almacenado en DynamoDB. Se puede almacenar en Elasticache o en el DynamoDB. Elasticache es almacenamiento en memoria y el otro es en discos SSD. Si ustedes están buscando el mejor consumo posible, tal vez sea Elasticache memoria. Si están buscando la persistencia absoluta de que no pueden perder una sesión y hay un volumen muy grande de sesiones, el DynamoDB puede ser una mejor idea. Son pequeños detalles de cada aplicación. Esas tablas de votos de actividades y todo lo que se trata de comandos y almacenando esa solicitud para usar después se puede descargar en el DynamoDB y la EDS queda más reducido. El RDS queda menor.
Y este es un patrón que vamos a ver muchas veces. A veces, poniendo un elemento adicional en la arquitectura, uno piensa, voy a pagar para usar un servicio más. Claro, vas a pagar para usar un servicio más, pero muchas veces eso se compensa por la carga que reduces en los demás servicios. Vale la pena hacer esta cuenta. Y por último, sobre esta sexta arquitectura, la distribución de contenido. Imagínense que hay un usuario en el medio de Asia, cerca de la India, y necesita un contenido web. Tú tienes la aplicación, a veces en más de una región. ¿A dónde tiene que ser redirigida esta persona? ¿A la región de Japón o de Singapur? ¿Qué está más cercano de la India? Lo mejor, o mejor que ponerse a estudiar geografía, es usar las redes de distribución de contenido CloudFront, que con el CloudFront van a poder usar más de 50 puntos de presencia en el mundo, 2 en Brasil, 1 en Río, 1 en San Pablo, y tener el costo de la región que quieren. Por ejemplo, pueden usar la región de Virginia, que es la que tiene menor costo en general, y entregar solicitudes HTTP y DNS por el web location, por ejemplo, en este caso de la India. Y este es un arma muy importante para tener lo mejor de los dos mundos. Se paga un poco más con CDN, pero lo que se descarga ayuda mucho. Y si uno mira este gráfico aquí, esta es mi aplicación. En un determinado día, el 23 de abril, del Ed Location a mi usuario final se transfirieron 25 gigas del Ed Location al origen de mi contenido, una parte en S3 y otra parte en S2, solo 5 megas. O sea, vean que mi S3 no vio ese tráfico, mi S2 tampoco. Puedo reducir todos esos servicios y tenemos varias características proyectadas para la entrega de tráfico en el CloudFront. Entonces, si hay que negociar en volúmenes mayores, o videos o cualquier cosa relacionada con problemas de red, generalmente van a escuchar la recomendación de usar CloudFront porque va a estar adelante en el borde de la red y va a descargar todo el resto hacia atrás. Y para aplicaciones muy públicas o sensibles a ataques, esto nos da una perspectiva diferente. Si ustedes tienen en su instancia con un IP público atendiendo solicitudes, el ciudadano puede lanzar un ataque para intentar sacar su instancia del aire, y este es su problema. Si su página web está detrás del CloudFront, si alguien intenta atacarlo, primero va a tener que atacar todos los puntos de distribución de ese contenido en el mundo, y Amazon seguro va a compartir este problema con usted. Y ahí pueden administrar reglas de exclusión de tráfico y hacer todo lo necesario para contornear esta situación. Tenemos varias historias y cuentos de clientes que han tenido problemas de este tipo y pudieron sobrevivir y pasar por este ataque sin pasar por grandes traumas gracias a esta arquitectura. Y no es nada del otro mundo, por lo que podrán ver. El CDN, el contenido estático en S3, el contenido también en S2, y usar el ElastiCache y DynamoDB para aliviar la carga de esos otros servicios. Esta arquitectura probablemente, si nos ponemos a pensar en alta disponibilidad y eficiencia de costos, esta arquitectura tiende muy bien. Y dejamos el autoscaling en el horno, pero no nos olvidamos, es muy importante. Y ahora es hora de entrar en esta arquitectura. ¿Por qué? ¿Recuerdan la primera arquitectura que tenía solo una instancia y todo adentro? Escalar eso es un infierno porque cada software escala de una forma diferente, y si el banco de datos escala diferente que las herramientas de administración y que la aplicación web, si uno está haciendo una instancia con una API, un microservicio, el software de la aplicación y el estado de la sesión está fuera, el estático está fuera, es mucho más fácil crear instancias automáticamente y automatizar el proceso. Y eso es lo que hace el autoscaling. Para los que no lo conocen, piensen en el escenario de una semana típica de Amazon.com. Tenemos picos del horario en el medio del día, un poco más durante el almuerzo, y
podrían tomar la decisión de provisionar la capacidad por acá. Pero no es una idea muy buena. En general, en noviembre, cuando tenemos Black Friday y se acerca la Navidad, este tipo de aplicación podríamos pensar que no es posible y que la capacidad tendría que quedar aquí arriba. Y esto empieza a ser una idea buena. Puede parecer tradicional y conocido, pero yo ya tuve un proyecto donde en el primer día del proyecto el gerente compró servidores de última generación. Gastó más o menos $2 millones en infraestructura solo por miedo a no poder comprar a tiempo cuando tuvieran que actualizar estos recursos. Pero aquí podemos ahorrar esta parte aquí, manteniendo la cantidad de recursos que hay y que quede cerca de la tasa de consumo. La séptima arquitectura va a ser algo así. Si tomamos todo esto en cuenta, vamos a tener el DNS y todo el contenido, sea estático o dinámico, puede pasar por el CloudFront. Y un tema interesante, ¿cuál es el sentido que tiene usar CloudFront para contenido dinámico? ¿Qué sentido tiene si el CloudFront va a tener que buscar contenido en el origen otra vez? ¿Qué diferencia hace? Lo importante es saber que nosotros monitoreamos los enlaces entre CloudFront y orígenes dentro de Amazon. Entonces el usuario, en vez de hacer un camino todo raro, yendo y viniendo hasta llegar a la región donde está, va a hacer este camino solo hasta el borde y después del Edge Location hasta la región se monitorean los caminos y generalmente son mejores. Y además el CloudFront mantiene la HTTP activa y abierta y hay menos overhead de abrir y cerrar conexiones todo el tiempo con origen y que pueden dar pérdidas de desempeño aunque sea el contenido totalmente dinámico. Y claro, el CloudFront también respeta todos los titulares y se pueden controlar cuando uno quiere cambiar alguna actividad manual. Lo que está en el SQL se pueden cambiar. Lo que es cache y memoria se puede ir a cache y ahí solo vamos a tener que hacer un autoscaling. ¿Cómo funciona el autoscaling? El autoscaling funciona basado en alarmas. Uno define en el CloudWatch cuáles son los criterios para las alarmas. Se puede escalar dependiendo de lo que quieran. Ustedes definen los límites dentro de los cuales quieren trabajar, cuál es el mínimo de instancias o máximo de instancias y cuáles son los criterios para quitar o poner instancias. Se puede decir cuando el promedio de venta de CPU sea mayor de 80%, se crea 50% más de instancias o 3 instancias más. Cuando caiga menos de 20%, se quitan instancias. Todo eso está integrado con el code balance y todo el servicio con el que tiene que estar integrado. Y ese es el autoscaling. Y algo importante es que ustedes pueden poner cualquier alarma. Pueden definir las alarmas que quieran. Por ejemplo, mismo métricas como JMX, JVM o en su aplicación volumen de ventas, tickets en abierto. Se puede usar todo como base para escalar. Y la lección aquí es, imaginen esta arquitectura muy compleja. No tiene sentido hacer un deploy de esto manual. Imaginen que hay un cliente nuevo. Crea banco de datos, crea instancias, crea grupo, SDN, alarma, Hot 53, bucket, crea. Las chances de que salga algo mal ahí es bastante grande. Entonces, cuando uno llega a este nivel y están usando muchos servicios interconectados, es importante automatizar todo. Probablemente ya automatizaron algo hasta este momento, por lo menos el deploy de la aplicación. Pero hay que automatizar la creación de ambientes nuevos, lanzamiento de versiones nuevas, pruebas A/B. Si pueden usar el How 53 para mandar tráfico al site que tiene la mayor tasa de conversión o algo de ese estilo. O implantación Blue Green o Canario, donde hay una versión nueva en pruebas en cantidad menor de servidores y va aumentando
la cantidad a medida que hay más demanda y uno se siente cómodo para hacer ese deployment. Cosas como volver a las versiones, un rollback de versiones. Esto generalmente la gente lo hace porque puede ser muy importante y hay muchas consideraciones cuando vayan a hacer esto. Gerencia, manejar las cuentas AWS, pueden tener más de una cuenta de AWS con cobro consolidado y consolidarlo, que sea automático, cambiar de cuenta, manejarlo todo, administrarlo todo sin tener que hacer todo paso por paso a mano. Y algo siempre que repetimos es análisis de los registros, de los logs. Lo peor que un profesional de TI, para un profesional de TI es tener que explicar algo sin tener los recursos. Un jefe pregunta, ¿por qué tenemos un incidente de performance? Ah, pero ¿encontraste el problema? Sí. ¿Dónde lo encontraste? Ah, estaba en los logs. Y entonces, ¿por qué no miraste antes en el log? Esta información, sacar esta información del log y verlo como métricas y reaccionar es muy importante. Hay una riqueza de información, hasta información de negocios, que puede basarse en análisis de logs. Así que los que no lo están haciendo, recomiendo que lo hagan y que vean el producto que lanzamos, CloudWatch for Logs, que lo lanzamos recientemente. Para los que usan soluciones open source de administración de logs como Elasticsearch, Logstash y otros, van a ver que el CloudWatch for Logs es una idea parecida, pero totalmente ofrecida como servicio por AWS. Y todo esto se puede automatizar vía herramientas en línea de comando como APIs y líneas de programación. Pueden agendar estas tareas en el Chrome o hacer programas como este script que ejecuta cualquier tarea de AWS. Cualquier botón que ven en la consola se puede hacer con el script o con un programa, o con nuestros servicios de administración de aplicaciones, una que funciona en una línea para automatizar. Con Elastic Beanstalk se entrega el paquete del lenguaje más popular, es Java, JavaScript, Python y varias otras, o el container Docker. Si necesitan algo que no tienen, pueden crear el container y Elastic Beanstalk lo activa. Para los que ya tienen un legado, implantaciones y automaciones hechas, el Ops Work es muy interesante porque básicamente es un jefe manejable y van a vincular sus recetas, sus ingresos. Llegó un deploy nuevo, usan estos ingresos y así van creando sus programas. Y también puede funcionar con premises, y si lo quieren usar en su propio data center y manejar su infraestructura en casa como en la nube con las mismas recetas, lo pueden hacer. El CloudFormation es un nivel un poco menor, es para la herramienta probablemente la más poderosa, pero también no va a tener el mismo nivel de abstracción ni curva de aprendizaje. O lo pueden hacer ustedes mismos, el S2, donde pueden hacer literalmente cualquier cosa, pero también es el nivel más bajo posible. Y cuando llegamos a este nivel, y ya estamos hablando de 500.000 usuarios más o menos, o hasta millones de usuarios, estos aspectos se van a convertir cada vez en más importantes. Además de almacenar los logs, hay que evaluar la experiencia del usuario de forma cualitativa, hacer pruebas, sentarse al lado, entender y conocer por todo lo que está pasando con su software. Todo eso va a revelar cosas importantes. Hay que entender las características de cada componente y eso va a llevar la arquitectura a que avance más. Pueden hacer que todos esos componentes, las redes, arquitectura, para que atiendan mejor y que ofrezcan un servicio diferenciado. Siempre hay algo que podemos aprender y mejorar el desempeño y atender a 1 millón, 100 millones de usuarios. Aquí es importante mantener las métricas y gráficos y logs, métricas del host, qué está pasando, métricas agregadas de un conjunto, de un cluster
entero, análisis de los logs, percepción de desempeño para el usuario final. Todo eso se puede administrar por el CloudWatch e integrado con herramientas que le dan más valor a estos análisis. Por ejemplo, el Datadog, New Relic y otras herramientas de monitoreo que pueden trabajar con CloudWatch en ese momento para ofrecer más y más inteligencia sobre esas métricas y logs. Y ahora empezamos a hablar de decomposición. Vamos a hablar de arquitecturas y microservices, donde en vez de escalar todo a la vez, escalar cada pedacito y manejar, administrar cada pedacito a la vez. En Amazon usan eso. 2 bits a team. 2 pizzas a team. Y no es solo de Amazon, cada vez se adopta más este tipo de arquitectura. Este es un diagrama de relaciones entre los componentes de Netflix. Ellos publicaron la descripción y el gráfico con un documento open source. Hay una descripción en el blog más completa y aquí está el link por si quieren entrar a ver de qué se trata. Y a la hora de reducir el acoplamiento, la idea es algunas cosas que eran synchronized pasan a reducir las llamadas directas entre sistemas para poder intervenir y escalar de forma diferente. Por ejemplo, se puede escalar la camada de procesamiento de videos dependiendo de la cantidad de mensajes que hay en esa fila o de videos que hay para procesar. O si un determinado sistema está fallando, se puede rotear esos mensajes a otro sistema y atenderlos como una alternativa. Ese tipo de cosas también van a ayudar a escalar la aplicación de forma más sencilla. Y ofrecemos varios servicios que pueden ir sacando pedazos de la aplicación y enviándolos a servicios administrados. Pueden tener transcodificación de videos. Lo pueden hacer con el Elastic Transcoder, el SWF para workflows, SES y SQS para mensajería. Siempre que traemos la carga de la aplicación a los servicios administrados, los ayudamos para que de punto de vista costo y desempeño sea mejor. Y cuando lleguen a este punto, cuando tengan 1 millón de usuarios, es muy importante siempre usar un multi-AZ. Se puede considerar un Elastic Load Balancer entre las camadas, no solo aquel externo hacia afuera, sino también interno. Otros que auto-scaling con diversos grupos y alarmas se puede escalar en métricas como en CPU y otras métricas de la aplicación a la vez. O sea, se puede escalar por CPU, diferente por memoria, disco y eventos, y hacerlo de forma desacoplada. A veces uno agarra la lista de clientes y se hace por un lado, entrega de videos es por otro. Sacar todo lo que es cache o consultas frecuentes, el Elastic Cache y memoria y del borde. Y eso lleva a una arquitectura así, donde hay tantos servicios como infraestructura y administrados y no administrados trabajando juntos para atender los requisitos de la aplicación. Y un ejemplo muy interesante de esta arquitectura con un nivel alto de escalabilidad es con un gusto que llamo a Ricardo de 99 Taxis para que venga a hablar aquí con nosotros. Obrigado, Ricardo. Gracias, Ricardo. Es un placer tenerte aquí para que nos cuentes un poco de la historia de 99 Taxis. Hola, soy parte del equipo de desarrollo de Easy Taxi. Quería contarles un poco de la historia de 99 Taxis. Hoy es la mayor aplicación de taxis en Brasil, con más de 2 millones de paseos por mes. Estamos presentes en más de 300 ciudades, tenemos más de 100.000 taxistas registrados y más de la mitad de la flota nacional. Disponibilizamos nuestra aplicación en la plataforma iOS, Android y Windows Phone, este último con más tracción que antes. Y hablando un poco sobre el problema que enfrentamos en 99 Taxis, creo que es un problema inherente a estas startups que crecieron rápido y se tienen que adaptar a las necesidades de escalabilidad como también de productividad y desarrollo.
Creo que los retos más comunes que enfrentamos son a soportar un crecimiento muy rápido de usuarios y de corridas, manteniendo baja infraestructura. Para que tengan una idea, Easy Taxi tiene 2 años de vida más o menos en el mercado y crecimos de un año a otro. Ya pasamos de 300.000 a 200.000 carreras y la proyección es que aumente hasta el final del año. Poder mantener una visibilidad interesante y eficiente de métricas de máquina como también de negocios, controlar los sistemas involucrados para que podamos entregar un taxi de la mejor forma posible y seguir siempre con esa idea de startup, evolucionar las funcionalidades y ponerlo todo en práctica. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo más o menos de la estructura que tenemos en 99 Taxis. Me parece que lo más importante de esta arquitectura de componentes es la forma en que estructuramos los problemas en 99 Taxis. Si ustedes ven, tenemos básicamente 3 aplicaciones, que son el servidor de aplicación, cada uno de ellos con su RDS, su banco de datos. Algunos son POST, otros son SQL. Todos operan con filas, todos operan llamándose entre unos a otros entre integración. A veces es un broadcast de mensajes de SMS. En realidad son 3 sistemas. Aquí puse 3, pero hoy operamos con aproximadamente 9 de estos que están viendo aquí. Y creo que la decisión de hacer eso fue, bueno, primero porque conseguimos una escalabilidad mayor dentro de nuestro dominio. 99 Taxis tiene un problema, que es que el volumen de acceso de 99 Taxis flota demasiado, o sea, sube y baja demasiado en horario de pico, entrada y salida de trabajo, 9 de la mañana o las 5 a 6 de la tarde, tenemos nuestro acceso multiplicado por 15. Y no siempre es así. A veces en la mitad de la tarde, con una lluvia terrible, nuestro volumen de acceso aumenta mucho. Todo el mundo está pidiendo taxis al mismo tiempo. Con esta estructura monolítica con la que empezamos, es difícil entender qué parte del sistema necesita escalabilidad grande y qué partes son más resilientes y no necesitan tanta escalabilidad. Creo que en esta arquitectura conseguimos de forma eficaz monitorear y ver bien detallado cada parte del sistema. Hoy, para darles un ejemplo, habíamos usado todo con autoscaling de S2 o usando instancias load base. Y hoy, para que tengan una idea, de mañana teníamos 5 máquinas en una API. En un intervalo de 1 hora teníamos unas 37 máquinas. Y 1 hora después teníamos 5 otra vez. Gracias a estas funcionalidades podemos escalar de forma elástica y horizontal. Y creo que solo lo pudimos hacer con un equipo pequeño porque tenemos una interfaz sencillo. Claro que las buenas prácticas son un factor importante para poder hacer eso. Tenemos todo el tema automatizado. Algunas aplicaciones son Java, otras Scala. Pero creo que lo importante es tener todo automatizado, que no nos quedemos agarrados a ninguna solución específica o donde haya que hacer mucha intervención manual. Y gracias a todas estas facilidades para interactuar con las consolas de Amazon, podemos con un equipo pequeño tener una arquitectura distribuida y resiliente a estos cambios. Para darles una idea de 99, es más o menos eso lo que hemos hecho. Gracias, gracias. Pessoal, e isso não acaba aí, né? A escalabilidade é algo que... Esto no acaba por aquí, la escalabilidad es algo que siempre los va a acompañar. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Cuando tenemos aproximadamente 5 millones, 10 millones de usuarios, la segunda mitad de esta jornada generalmente pasa por federación
sharding y problemas relacionados con contención de escritura en bancos de datos relacionales. Cuando se llega al mayor banco que se puede usar en la nube, van a tener que o separar los datos, y esa separación puede ser basado en la naturaleza, mensajes de usuarios de productos, por ejemplo, todo separado, y usar bancos de datos separados, lo que puede ayudar en unos casos, pero dificulta en otros. Por ejemplo, hacer joins entre esos bancos. Además, que en algunos casos puede ser que solo uso una de estas camadas y uno de estos sistemas ya es lo suficiente para conllevar a una situación de contención. Y con shards horizontales se puede solucionar este tema. Una parte de los usuarios pueden ir para shard A, otros para shard B, otros para shard C, pero eso dificulta mucho la operación de este tipo de sistema. Controlar todo eso, agregar y hacer re-sharding puede ser complicado. Y ahí sí es cuando hay que pensar en el no SQL, un banco de datos como el DynamoDB, y preferentemente hacer esta evaluación de forma cuantitativa. Prepárense para recibir la pregunta: ¿por qué elegiste usar este banco de datos? No elijas un producto u otro porque te gusta. Siempre es bueno tener los números. Si se evalúa cuantitativamente con el DynamoDB, estoy seguro que les va a sorprender, porque lo bueno es que no se van a quedar sorprendidos. Se va a portar exactamente con la latencia que le den. Y varios casos de uso para rankings, leaderboards, cualquier cosa que necesita alto consumo, se puede poner en DynamoDB. Y como un resumo rápido, usar siempre la redundancia multi-AZ cuando necesiten en muchas camadas. Siempre que puedan, usen servicios administrados como ELB, Amazon S3, SNS, donde no hay que programar instancia por instancia. Generalmente son más económicos y tienen mejor desempeño. Esos servicios diferenciados se proyectan para que los usen y se aprovechen de ellos. Empiecen con SQL, si es posible, es más fácil y pueden ir más lejos y muy lejos. Y optimizar todos los cachés dentro y fuera de la infraestructura, como Elasticache o como en el borde de la SDN. Automatizar todo, sea con la herramienta para favorito de DevOps, con Chef y Puppet, Docker, lo que quieran, pero es importante que puedan crear ambientes nuevos y aumentarlos sin intervención manual. Es como ese problema de Hanimoto, subir 3.500 instancias en 3 días. Si alguien tiene que dar un comando y entrar a una máquina, no es posible. Hasta esas cuestiones de seguridad, porque una vez que se automatiza todo, si la implantación de una instancia nueva es totalmente automática, se puede sacar el acceso de la máquina, no hay ni que abrir el puerto 22. Si alguien entra en la computadora, está malo. Tiene que disparar una alarma de CloudWatch, alguien tiene que investigar por qué pasó aquello, porque lo más es seguro y eficaz es no tener ni que hacer un login. Mantener buenas métricas, monitoreo y logs, decomponer las camadas en servicios menores. Es mucho más fácil administrar. Claro, esto es todo en condiciones normales, ¿ok? Es mejor tener 10 servicios manejados pequeños que uno gigantesco que no se puede manejar muy bien. Usar autoscaling sí y cuando sea adecuado, y reinventar el negocio y no reinventar componentes. No hay que romperse el coco pensando cómo se va a monitorear la replicación del banco de datos. Está con un clic, multi-AZ, y pueden pensar el resto del tiempo en cómo hacer al cliente más feliz. Adopten el no SQL sí y cuando sea necesario, y eso los llevará a 10 millones o muchos más usuarios, y ese es el mensaje que yo tenía. Para que empiecen, les recomiendo que usen nuestra comunidad en Brasil, AWS Hub, donde tenemos una publicación de artículos, el blog de Jeff Barr en portugués.
Tenemos un nivel de uso gratuito, tenemos entrenamientos presenciales, un canal de YouTube con muchos videos de nuestros eventos alrededor del mundo, tenemos documentación de los servicios, guías de soluciones con herramientas de terceros, white papers, centrales de arquitectura, de costos, de seguridad, de compliance y un programa de startups el que se llama Activate, que ofrece hasta $100.000 de crédito para aquellos que están creando empresas con este servicio. Si están empezando una empresa, si quieren nacer en la nube y crecer en la nube, hablen con nosotros. Tenemos mucho para hablar. Y los entrenamientos, siempre refuerzo que es en el entrenamiento que uno soluciona muchos de sus problemas. A veces una idea que uno no tenía muy clara o que no sabía con quién hablar, nuestros instructores, MB, que era el líder en Nubank, o Rafa, que era el líder de operaciones en AppSafe, casos grandes y documentados que nosotros queremos traer a esta gente que tiene larga experiencia y que pueden pasarles a ustedes cómo crecer y cómo aprovecharse al máximo de la nube. Con este código MK33BR 2015 consiguen 33% de descuento en cualquier entrenamiento oficial y además los que son socios de AWS tienen un descuento adicional de 20%, así que pueden hacer estos entrenamientos de una forma muy económica y probablemente el conocimiento que adquieren va a ser la mejor arma para ser más eficaces. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para 2 preguntas, tal vez. Espero que les haya gustado el evento. Gracias. Duas perguntinhas. 2 preguntas. Microfone, a menina do microfone está ali. Flávio. Flavio, tengo una pregunta. ¿Qué es el Two Pizza Strings? Generalmente dividimos los grupos en pequeños para que un servicio pequeño haga las cosas de forma más desacopladas posible. Tenemos esa cultura de crear equipos que pueden alimentarse con hasta 2 pizzas. Es una cultura interna de la empresa. ¿Y cuál es el tamaño? En general depende de la pizza y depende del nerd. ¿Algo más? Hola, Dailton, de FTV Educación. Tú hablaste de análisis de logs y el consultorio de AWS hoy no incluye análisis de log para los logs del administrador. ¿Cuándo van a disponibilizar un log para la consola? Porque cuando hay muchos administradores, cada uno con su alcance, desarrollo, prueba, homologación, cada uno con sus permisos de acceso y cada uno con su nivel, sería interesante tener esos logs para que podamos saber quién está haciendo qué también en la consola. Solo quería decir eso. Gracias. Tenemos 3 soluciones en ese caso. La primera solución es el CloudTrail. El CloudTrail es un servicio que registra todas las invocaciones, todo lo que hagan en AWS o por la interfaz web o por el servicio de la línea de comando o APIs, se registra y se tira a un bucket de S3. Recientemente lanzamos una funcionalidad donde podemos ver esos logs en la consola. Entonces sí, eso existe. Además, se puede usar el CloudWatch for Logs para mandar los logs que están dentro de una instancia a la consola. Y ahí se puede ver todo en la consola de CloudWatch for Logs. Y también se puede usar otra solución de análisis de logs. La gente usa herramientas de terceros como Splunk, Loggly y otros. Y la respuesta entonces a tu pregunta es
son esas tres partes. CloudTrail para ver las invocaciones contra los servicios de AWS, CloudWatch para ver sus logs de sus instancias o aplicaciones, y esos dos servicios se ven por la consola, y las varias herramientas de terceros que amplifican aquello que hacemos. Sabemos que no hacemos todo, y muchas funcionalidades y análisis de logs se hacen con productos y ofertas de socios. Bueno, para terminar nuestro evento de hoy, me gustaría invitar al líder mundial de relaciones con desarrolladores, Adam Fitzgerald, para cerrar el evento. Adam? Daqui 5 minutinhos. Ok, en 5 minutos, por favor. Ok, gracias.